Vamos a Filipenses 2, versículo 6. Perdón, no va a haber clase de niños hoy. El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el tema que hemos venido viendo, hermanos. Jesús, el nombre sobre todo nombre. Él fue exaltado porque Él fue obediente, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte dolorosa y vergonzosa, la muerte de la cruz. Pero es importante, hermanos, que entendamos qué implicó esa obediencia para nuestro Señor. Como iglesia, nosotros y el resto de la iglesia del Señor tenemos que volver a la cruz de nuestro Señor, porque es el único lugar, es el único manantial de donde fluye la bendición, la autoridad, el poder y la gracia de Dios. Y a través del tiempo la iglesia ha divagado, estoy hablando en general, la iglesia de Cristo ha estado divagando y se ha apartado de la cruz. Nuestro Señor fue puesto como sustituto nuestro, como ofrenda por nuestro pecado. Fue sacrificado en lugar nuestro. Escuchen, hermanos, no hay pecado que no pueda ser perdonado a la luz de la cruz del Calvario. En la cruz hubo un intercambio del que hemos hablado. Él recibió lo que nosotros merecíamos para que nosotros, en la justicia de Dios, pudiéramos recibir lo que Él merecía. Y es necesario, hermanos, que por la misericordia de Dios entendamos en su totalidad su sacrificio por nosotros. Y en la medida que entendamos ese sacrificio, podemos ir valorando y conociendo con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo para con nosotros. Porque las cosas valen de acuerdo al precio que se pagan por ellas. Y fuimos comprados por un gran precio. Y es lo que quiero que sigamos viendo en esta mañana. Y hay un aspecto del sacrificio de Jesús que la Escritura ha puesto como un velo sobre él. Pero el Señor en su misericordia puede correr ese velo para que comprendamos un poco más esa parte del sacrificio del Señor por nosotros. En los evangelios se nos describe su crucifixión, y hay eventos que los evangelios los describen muy generalmente. Por ejemplo, dice: y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron. Así, en forma general. Pero hermanos, cuando nos vamos al Antiguo Testamento y leemos el Salmo 22 y leemos Isaías 53 y hay otros
otras partes del Antiguo Testamento en las cuales los profetas y los salmistas, por el Espíritu de Cristo que moraba en ellos, vieron de antemano los padecimientos del Cristo y las glorias que vendrían después de ellos. Ahí sí nos describe detalladamente lo que sucedió en la cruz. Y le arrancaron la barba y le horadaron las manos y los pies. Eso nunca le sucedió al salmista. El salmista tal vez ni entendía lo que estaba escribiendo, o tal vez sí, que era para el cumplimiento cuando viniera el Mesías. A David nunca le clavaron las manos y los pies, sin embargo él puso: me horadaron mis manos y mis pies. Y ahí con lujo de detalles no solo describe lo que sucedió en su cuerpo, sino cómo estaba su corazón quebrantado, desbaratado, lo que el Señor sentía ahí en la cruz. Y esas escrituras del Antiguo Testamento, despierto hermano, y esas escrituras del Antiguo Testamento, si no las vemos en el contexto de la cruz, no tienen sentido. Pero cuando las vemos en el contexto de la cruz, tienen perfecto sentido. Cuando Él resucitó, hermanos, dice que le explicó a esos dos caminantes de Emaús, comenzando desde Moisés, pasando por los salmos y los profetas, todos los sufrimientos que deberían de venir sobre él. Y entonces su entendimiento fue abierto. Hermanos, en las prédicas Comprados por Sangre pudimos ver en detalle, creo que en detalle, todo lo que sucedió con el Señor durante la crucifixión y lo que significa para nuestra vida. Pero hay un espacio de tiempo durante su sacrificio del cual no se ha compartido, o muy por encima. Como decía, hay una especie de velo. Y lo mismo que sucedió en parte en la crucifixión, que es descrito en el Antiguo Testamento, lo mismo sucede con esta parte del sacrificio de Cristo. Quiero que veamos hoy sí la filmina. Y vamos con la ayuda del Señor a seguir con el mismo tema. Jesús, el nombre sobre todo nombre. Pero el tema de hoy, hermanos, es qué sucedió entre la cruz y la resurrección. Yo quiero que ahorita oremos. Pidámosle al Señor, hermanos. Este día es importante para todos nosotros. Pidámosle al Señor que nos muestre, porque es solo por el Espíritu Santo que podemos entender. No es la información, no es el conocimiento, es que Dios quite ese velo de nuestros ojos para que podamos comprender y entender la magnitud de lo que Cristo hizo por nosotros. Señor, en esta mañana yo te suplico tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Oh, háblanos, muéstranos, revélanos. Alumbra nuestro corazón, alumbra nuestras tinieblas. Alúmbranos, Señor, por favor, te lo suplico. Como solo tú, Espíritu Santo, puedes hacer. Muéstranos al Hijo. Oh, muéstranos la gloria del Hijo. Muéstranos el amor del Hijo en su sacrificio. Por favor, Señor, en tu nombre. En los evangelios, hermanos, solo se nos dice
ya la podés quitar. En los evangelios solo se nos dice: y habiendo entregado el Espíritu, expiró. Y después se nos dice: al amanecer del primer día de la semana, resucitó. ¡Bum! Y entonces, ¿qué sucedió en ese tiempo? Porque es importante entender esto, hermanos. Es muy importante. ¿Te has puesto a pensar, hermano, hermana, que desde que el sacrificio del Señor comenzó, y comenzó en Getsemaní, cuando Él estaba orando ahí, que gotas de sangre, ahí empezó la lucha, ahí empezó la batalla, en el Getsemaní? Desde el Getsemaní, ¿qué horas eran? Eran las 8, 9, 10 de la noche después de la cena, hasta el día siguiente, donde dice: y era la hora novena, o sea, las 3 de la tarde, y Él expiró. ¿Sabes que no pasó ni un día completo? Ni un día completo. Sin embargo, entre el tiempo que Él expiró y Él resucitó, miren Mateo 12:40, que dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¡Qué tremendo! La cruz fue menos de un día, pero ese tiempo fueron 3 días y 3 noches. Es mucho más el tiempo que el Señor pasó en el corazón de la tierra que el que pasó en su sacrificio en la cruz. Por tanto, lo que allí sucedió es muy significante para nosotros, como todo el resto de su tiempo en la cruz. Todo es significante. Desde que Él estaba en el Getsemaní hasta que Él resucitó. Vimos en los estudios de Comprados por Sangre cómo la fiesta de la Pascua, celebrada por los judíos, nos mostraba el sacrificio de Cristo en la cruz, y cómo los beneficios de ese sacrificio, de esa sangre derramada, se vuelven reales en la medida que aplicamos esa sangre a nuestra vida con el hisopo de nuestras palabras y en una vida de obediencia. Pero hay otra fiesta, hermanos, que se celebraba en Israel, que nos muestra otras áreas del sacrificio de Cristo. Y esa fiesta nos puede ayudar a entender qué sucedió con el Señor entre la cruz y la resurrección. Y esa es la fiesta de la expiación. En esta fiesta Israel recibía el perdón de sus pecados a través del pago que Dios había establecido para que esos pecados fueran cubiertos, perdonados, quitados de en medio. En esa fiesta de la expiación se cumplía la justicia de Dios para el Antiguo Testamento. Dios es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente santo. Y en medio de su santidad y su justicia, en medio de su santidad y en medio de su justicia y su santidad entra su misericordia. La santidad de Dios se tiene que cumplir. La justicia de Dios se tiene que cumplir. Y una vez cumplidas ambas cosas, entonces Él puede ser misericordioso.
Y nuestro Señor tuvo que ser sacrificado y sufrir, el único hombre sin pecado, santo en su sentido más extenso y completo. Fue el precio que la justicia de Dios demandó por nuestro completo perdón y restauración. Vino el juicio sobre él para que la bendición viniera sobre nosotros. Fue satisfecha la justicia de Dios, sus exigencias de santidad. Por tanto, ahora nosotros podemos recibir su misericordia. Cristo es y fue el sustituto perfecto y completo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban, señalaban, mostraban el sacrificio de Cristo, eran símbolo, sombra y figura de este. Y el principio de los sacrificios del Antiguo Testamento era un principio de sustitución. Un animal inocente era ofrecido en vez del pecador. El animalito tomaba el lugar que debía ocupar el pecador. El animalito era sacrificado en vez del pecador. La sangre, la vida del animalito era aplicada para el perdón del pecador, y luego el animalito era consumido por el fuego del altar, para que el pecador no fuera consumido en el fuego del infierno. Y esto sucedía en virtud de que un animalito inocente era tomado, y el pecador venía y ponía sus manos sobre él, y por fe confesaba sus pecados y transmitía esos pecados al animalito puro. Desde ese momento, los pecados no estaban en el pecador, estaban en el animalito. Entonces el animalito era ofrecido en el altar en vez del pecador. Y en Isaías 53 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová, escuchen, el que puso sus manos sobre Cristo fue el Padre mismo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Piensa en el peor de los pecados. Esos pecados fueron depositados en Cristo en la cruz. La maldición de Dios vino sobre él. Maldito todo aquel que es colgado del madero, dice el Antiguo Testamento. Ahora yo quiero, hermanos, que tú pienses. Escucha, esto no sucedió místicamente. Esto no sucedió, esto fue real. El peor de los pecados de toda la raza humana fueron depositados en ese Cordero sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora piensa tú, hermanos, literalmente eso sucedió. ¿Qué merece el peor de los pecadores? ¿Qué merece? ¿Ah? Y después de la muerte, fue un intercambio completo. En ese día de la expiación, habían varias ceremonias y sacrificios que se oficiaban, y no vamos a entrar en todos los detalles de eso porque es muy extenso, y hay un estudio que se dio sobre eso hace como varios años. Ahí está la grabación. Solo lo que concierne a la prédica de hoy. Escuchen, hermanos. Pongamos la filmina, por favor, Josué. La ofrenda
de la expiación por el pecado era realmente simbólica y misteriosa en esa fiesta. Y no se repite en ningún otro evento ni fiesta del Antiguo Testamento, únicamente en el día de la expiación. Escuchen, hermanos, para el perdón de los pecados habían 2 cabritos, cabros, no ovejos, 2 cabritos. Esos cabritos o esos machos cabríos debían de ser idénticos, lo más idénticos posibles, porque se consideraba que eran los 2 parte de un mismo sacrificio. Sobre los cabritos se echaban suertes en esa urna ahí que aparece el sumo sacerdote. Ahí se echaban las suertes. Y a uno le tocaba una suerte y al otro le tocaba otra. Una suerte se designaba un cabro para Jehová. De ese cabro, su sangre era derramada y aplicada en el santuario para perdón y purificación. El otro se le llamaba para Azazel. Para Azazel. Y sobre este cabro que le tocaba la suerte de Azazel, venía el sumo sacerdote y en representación de todo el pueblo ponía sus manos y depositaba todos los pecados de Israel sobre este cabro. Y transfería de esta manera sobre él las iniquidades, rebeliones y pecados. Y este cabro era llevado al desierto por la mano de alguien que normalmente no era del pueblo. Ahí aparece un sacerdote, pero normalmente la historia dice que no era alguien del pueblo, era un pagano. Porque la persona que llevaba el cabro quedaba contaminada con los pecados que llevaba el cabro. Y Azazel y este cabro que llevaba el pecado y las iniquidades de Israel era llevado al desierto, a una tierra inhabitada, a una tierra de sombra, de muerte, lejos del templo, lejos de la comunión con Dios. Y ahí ese cabro debía de ser abandonado y morir en el desierto. Para Azazel significa poner a un lado del todo, irse fuera del todo, es lo que significa Azazel. Escuchen, el Señor no les había indicado que el cabro debería de ser muerto. Pero los judíos incorporaron que al final de un recorrido de varios kilómetros llevaban al cabro y lo despeñaban y así moría el cabro. Pero eso no era la instrucción de Dios. La instrucción de Dios en la fiesta era: dejen que el cabro muera solo, abandonado en esa tierra de sombra y de muerte. Podríamos considerar, hermanos, podríamos considerar que el macho que era sacrificado y su sangre aplicada para perdón y cubrimiento de los pecados de Israel es lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Y el cabro que era abandonado en la sombra de muerte
es lo que sucedió con el Señor entre la cruz y la resurrección. Y esto lo mencioné un poco por encima la última vez, pero hoy lo vamos a ver ya porque es el tema. Finalmente, la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? En eso termina el pecado, en muerte. Y dije la vez anterior, compartí que el Señor Jesús experimentó la muerte en las 3 niveles de muerte, en sus 3 fases. La primera fase o etapa de la muerte que Cristo experimentó fue cuando Él estaba colgado en el madero. Cristo tenía la vida eterna, Cristo tenía la vida espiritual en virtud de su santidad, de su unión y comunión con el Padre. En Juan 6:57 dice: como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Sí, la vida de Cristo era por su comunión con el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Y en otro lugar dijo: yo y el Padre uno somos. Y así como Jesús, hermanos, tenía vida mientras estaba en comunión, en continua comunión con el Padre, así el creyente tiene vida mientras está en continua comunión con el Espíritu Santo. Cristo vivía en completa dependencia con el Padre. Pero según Isaías, hay algo que hace separación entre Dios y el hombre. Y es el pecado. Porque dice Habacuc que Dios es muy santo para ver el pecado. Escuchen, si durante algún momento en su vida, antes de la cruz, Cristo hubiera pecado, su comunión hubiera sido rota con el Padre, pero Él nunca pecó. Pero en la cruz, cuando nuestros pecados fueron depositados literalmente sobre Él, eso cortó la comunión con el Padre. La vida con el Padre se cortó por primera vez desde la eternidad. De tal forma que en la cruz Él se dio cuenta que el Padre había volteado su rostro para otro lado, lo había abandonado, y ahí clamó: lama, lama, sama. ¿Cómo es que dice? Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado, me has abandonado? Y esto también fue real. Y ahí Cristo perdió la vida espiritual. Que únicamente se recibe por la comunión con Dios. Y después que clamó ahí: Padre, ¿por qué me has desamparado? Por primera vez no hubo respuesta de los cielos. Antes de eso, él podía decir: Padre, yo sé que siempre me escuchas. El Padre quitó su vista de él.
y la vida de Dios fue cortada de Cristo. Allí experimentó Él la primera fase de la muerte. Así como un niño cuando nace, bello, precioso, pero viene muerto, hermanos, porque no tiene la vida de Dios. Hasta que entramos en comunión con Dios, hasta que recibimos a Dios, hasta que le pedimos al Señor que venga a nuestra vida y perdone nuestros pecados, entonces entramos en la vida. Pero ahí espiritualmente Cristo entró en la muerte. Pasó lo inverso. Recuerden, Él recibió lo que nosotros merecíamos para que nosotros pudiéramos recibir lo que Él merecía. Esto es literal. La segunda fase de la muerte que Cristo experimentó es lo que llamamos la muerte física. Jesús murió físicamente en la cruz. Dice en Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. En Lucas dice, expiró. Y en Juan dice, entregó el Espíritu. Y ahí experimentó la segunda fase de la muerte física. Y esa muerte física separó el cuerpo de Jesús con su alma y su espíritu. La persona en sí es el alma y el espíritu, hermanos. El cuerpo es el tabernáculo que Dios nos ha dado mientras andamos en esta tierra. Ahora quiero que veamos aquí en detalle varias cosas. ¿Qué pasó primeramente con el cuerpo de Jesús una vez que Él murió? Una vez que su alma y su espíritu se separaron durante esos 3 días y esas 3 noches, ¿qué pasó? Lo pusieron en el sepulcro. No tan rápido, hermanos. Aquí empiezan los milagros. Hechos 13:32 dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el segundo salmo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más, fíjense las palabras, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso también dice en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Fíjense qué interesante. En el versículo 34 dice: le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Y más adelante dice que nunca vio corrupción. Entonces, ¿qué? ¿Vio corrupción o no vio corrupción? Las dos cosas. Y esto tiene una explicación. La paga del pecado es finalmente la muerte. La muerte es corrupción. Cristo como hombre, aunque era Dios, su naturaleza era corruptible porque Él tomó la naturaleza de Adán. Entonces, escuchen, hermanos,
Cristo, al morir físicamente, experimentó corrupción. Pero dice que no vio corrupción. ¿Qué es lo que sucedió con el cuerpo de Jesús? El Padre permitió que ese cuerpo golpeado, herido, ensangrentado, mayugado, experimentara corrupción hasta la muerte. Porque tenía que experimentarla, porque era el intercambio para nosotros. Pero una vez que murió, en ese momento, el Padre paró la corrupción y no permitió que ese cuerpo se descompusiera durante esos 3 días y 3 noches. Milagrosamente el cuerpo de Jesús fue guardado sin corrupción durante ese tiempo en que su espíritu y su alma estaban en otro lugar. ¿Entienden? Entonces vio la corrupción porque experimentó la muerte, pero no vio corrupción porque el Padre milagrosamente no permitió que esa corrupción avanzara hasta el punto de descomposición. Yo no sé si ustedes saben, pero un cuerpo a las 24 horas ya empieza a hieder. Y un cuerpo a los 3 días es insoportable. Insoportable, hermanos, el mal olor. Entonces ahí comenzaron los milagros. Le dijo a la muerte: hasta aquí llegarás. Hasta aquí llegarás. Mientras, sí, mi carne, dice en el Salmo, mi carne reposará confiadamente. Y ese cuerpo estaba en esa tumba, descansando confiadamente hasta el momento de la resurrección de Cristo. Hechos 2:29. Bueno, vamos de una vez, 2:29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Escuchen, estamos hablando del hijo de David. Y Dios le concedió a él esta visión espiritual, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, miren, viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Seol, ni su carne vio corrupción. Escuchen, hermanos, su carne reposó confiadamente, pero no así su alma y su espíritu. Todavía había mucho por lo cual él tenía que pasar. Todavía había mucho por lo cual él iba a pasar. Tenía mucho que lograr. Por eso, a la hora de entregar su espíritu, le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si él hubiera ido al cielo, ¿ustedes creen que hubiera tenido que orar así? Hermanos, menos de un día en la cruz y 3 días y 3 noches. Lo peor para Cristo estaba por venir. De ahí en adelante, una vez que él entregara su espíritu, todo en la cruz, Cristo había cumplido con las Escrituras. Él había puesto su parte, él se había puesto
como el sacrificio voluntario, como Isaac se puso. Pero de ahí en adelante dependería exclusivamente lo que pasara con el alma y el espíritu de Cristo, dependería exclusivamente de lo que el Padre hiciera. Dejó en ese momento de estar en control de lo que estaba sucediendo. Viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. El alma y el espíritu de Cristo, y usémoslo indistintamente, alma o espíritu, estamos hablando de lo mismo. Su alma partió al Hades o al Seol. Y así como ese macho cabrío, una vez que eran depositados los pecados sobre él, así sobre Cristo fueron puestos nuestros pecados. Y dice que a mediodía, en plena luz del sol, los cielos se cubrieron. Dice que hubo una gran oscuridad hasta las 3 de la tarde, porque eran las huestes demoníacas haciendo un cerrojo sobre la vida de Cristo, haciendo una división entre el Padre y Él. Y así como ese macho cabrío era llevado por alguien que no era del pueblo, Cristo al morir fue llevado por los demonios al Seol y al Hades. Seol es la palabra hebrea y Hades es la palabra griega. ¿Qué era este lugar? En el Antiguo Testamento algunas veces se usa simplemente para denotar el lugar general donde los muertos iban. Pero en el Nuevo Testamento el concepto es aclarado y explicado por el Señor en la parábola del rico y Lázaro. Y el Señor claramente en esa palabra nos describe qué sucedía con las almas de las personas que iban a ese lugar antes de la cruz. Y este lugar era un lugar bajo la tierra, un lugar que estaba dividido en dos. Una parte se le llama Hades o Seol, donde descendían las personas que morían fuera de la fe, los perdidos, un lugar de tormento, separados de Dios, de toda esperanza de alivio, de cambio o de salvación. Un lugar de oscuridad espiritual absoluta. Las personas en este lugar estaban reservadas hasta después del milenio, que suceda la resurrección general de buenos y malos, unos para condenación y vergüenza eterna y otros para honra, gloria y vida. Y una vez que estos malos que están en el Seol y resuciten, comparecerán en el juicio final en sus cuerpos, ya espíritu, alma y cuerpo, para recibir su condena eterna y ser enviados al lago de fuego o Gehenna o infierno. Son las palabras con que el Señor describe el infierno. Es otro lugar diferente al Hades o al Seol. En el infierno ya van a estar con la condena eterna. Que es el lugar que Dios creó para Satanás y sus ángeles y para todos aquellos
que hayan rechazado esta salvación tan grande. Y estaba la otra área que se llama el seno de Abraham. Las dos áreas estaban divididas por una gran división y nadie podía pasar de un lugar al otro, ni viceversa. Donde en esta otra área estaban los santos, los espíritus de los santos del Antiguo Testamento, las personas que habían muerto en la fe, que habían alcanzado el perdón y la salvación de Dios. Era un lugar de consolación, de bendición. Ellos estaban esperando la completa redención que se lograría por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Recordemos lo que nos dice Hebreos 11:39, dice: y todos estos, hablando de los santos del Antiguo Testamento, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Sí, el Nuevo Testamento está basado en mejores promesas, dice la Escritura. Entonces estos santos del Antiguo Testamento estaban esperando hasta el tiempo del sacrificio del Mesías. No era un lugar de tormento, era un lugar de gozo y bendición. Sin embargo, era un lugar de confinamiento. No estaban en la mera presencia de Dios. Y mientras el Mesías no llegara a sacarlos de ahí, no habría llegado el tiempo del cumplimiento de todas sus promesas. ¿Entienden? Hermanos, ninguno de estos dos lugares lleva en sí la idea de un purgatorio. Un purgatorio nunca ha existido ni existe. El purgatorio ha llevado a muchos al infierno, pensando que después de la muerte van a padecer un poco y se van a arrepentir y Dios los va a eso es falso, no es escritural. Todo se decide en vida por el sacrificio de Cristo. Si lo aceptas o no lo aceptas, si lo recibes o no lo recibes. Después de muerto, hermanos, ya está todo, ya la suerte está echada. La decisión la tomamos en vida. El purgatorio es un intento de añadir al sacrificio de Cristo como si este no fuera suficiente. Y esto de estas dos áreas debajo de la tierra, el Seol, el Hades y el seno de Abraham, nos permite entender un poco. Cuando Saúl buscó aquella divina y dice que hizo subir el espíritu de Samuel, y dice que subió de la tierra el espíritu de Samuel. Cuando Cristo murió, habiéndose hecho pecado, habiendo sido cortada su comunión con el Padre, su pueblo, la tierra, no lo querían, lo rechazaron. El cielo lo desamparó. Por eso estaba colgado entre el cielo y la tierra. Las tinieblas se pusieron sobre esa cruz. Pusieron un cerrojo sobre la cruz. Y una vez que Él entregó su espíritu, aquí Cristo empezó a experimentar la tercera fase de la muerte, que es lo que la Biblia llama la muerte segunda, que es la muerte eterna, donde no hay retorno. Y entonces el Seol abrió su boca
Y él descendió, aprisionado por las huestes demoníacas, y el Seol cerró su boca para que no saliera de allí, separado de Dios, de toda esperanza, de todo hálito de luz. Espiritualmente muerto por la eternidad. Y como ese macho cabrío debía morir en esa tierra de desierto, en esa tierra de sombra de muerte, así el Espíritu de Cristo se pudo haber quedado por la eternidad si el Padre no hubiera actuado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Veamos la siguiente filmina. Ahí está el macho cabrío para Azazel, a morir en el olvido eternamente. Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Fíjense, hermanos, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Oh, pero gloria a Dios, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Escuchen, nuestro Señor permaneció en el Seol, en el Hades o en el infierno mismo. Allí estuvo hasta que nuestra redención a los ojos del Padre se completó. Hasta que la justicia divina y la santidad divina hubieron estado satisfechos, que ese macho cabrío ya había pagado el precio por tus pecados y los míos, entonces el Padre intervino. Miren qué interesante la siguiente filmina. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, miren, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero miren a qué muerte se está refiriendo. No se está refiriendo a la muerte física, porque el Padre no lo libró de la muerte física. Se está refiriendo a la muerte eterna que Él experimentó en el Seol, en el Hades, en su tiempo vivo. El Señor clamó al Padre: Padre, cuando yo descienda. El Señor sabía lo que le esperaba. Por eso dijo, como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, el Señor sabía, y por eso clamó con gran clamor: Padre, líbrame de la muerte eterna. Yo les he comentado, hermanos, por alguna razón que yo no entiendo todavía. En un momento Dios a mí me hizo experimentar por unos instantes la muerte. Esta muerte segunda es algo espantoso, es algo horrible. No hay luz, no hay esperanza, es una agonía. Tú no tienes idea lo que es eso, un segundo de eso. No necesitas las llamas del infierno para sufrir.
Las llamas del infierno es adicional, es parte del combo. Con solo experimentar la segunda muerte es algo espantoso. No hay esperanza, no hay nada, no hay luz. Solo hay muerte, ahí hay muerte. Una muerte espantosa. Y eso es lo que nuestro Señor experimentó por 3 días y 3 noches. Pero miren, una vez que la justicia divina fue cumplida, fue satisfecha, entonces miremos lo que sucedió. Y sucedieron 2 cosas con Cristo ahí. 2 cosas hizo el Padre. Pongamos ahí la filmina. Miren, 2 cosas hizo Dios con el Hijo en el infierno o en el Seol. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio. Es un misterio para nosotros. Es un misterio. Dios fue manifestado en carne cuando Cristo vino. De ahí en la cruz entregó el Espíritu. Experimentó la segunda muerte. Pero estando en esa condición, miren lo que el Padre hizo. Fue justificado en el Espíritu. La versión Reina Valera pone Espíritu con mayúscula, como si fuera el Espíritu Santo. Pero hay varias versiones que lo ponen así, el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque en el griego del Nuevo Testamento no hay minúsculas ni mayúsculas. Queda a discreción del traductor si habla del Espíritu de Dios o del Espíritu del hombre, ponerle minúsculas. Pero Cristo en su Espíritu fue justificado por el Espíritu Santo, porque es una obra completa de la Trinidad. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y miren lo otro que sucedió. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primero fue justificado, luego fue vivificado. ¿Qué significa todo esto? Una vez que nuestra redención fue completa, el Padre dijo, es inocente. El sacrificio ha sido recibido y Él es inocente. Fue justificado en su espíritu mientras estaba muerto. Por un lado, ustedes saben que si un reo cumple la condena, una vez que el reo ha cumplido la condena, ya no está más bajo condenación. El reo cumplió la condena en nombre, en representación tuya y mía, hermano. Y por otro lado, él era santo, puro, sin mancha. Y eso fue reconocido cuando él estaba en el Seol. El Padre dijo, ya basta. Y como consecuencia que él fue justificado, que él fue vindicado, fue declarado justo y santo, entonces dice que su espíritu fue vivificado. La vida de Dios vino a Jesucristo ahí muerto eternamente. Si el Padre no hubiera intervenido, su espíritu muerto fue resucitado. Hermano, su espíritu fue resucitado antes que su cuerpo resucitara. Él
primero triunfó en el Espíritu. Quiero que veamos unas escrituras del Antiguo Testamento, cómo nos muestran lo que Cristo padeció en el Seol, lo que Él vivió en el Seol. Salmo 71, 20. Y este, hermanos, es el orden. Este es el orden en que Él lo vivió. Tú, fíjense, veámoslo a la luz de esto que hemos estado compartiendo. Y es cabal lo que Cristo vivió. Tú, dice el Señor, que me has hecho ver muchas angustias y males en el Seol. ¿Sí? Les estoy añadiendo los comentarios. En el Seol volverás a darme vida. ¿Sí? La resurrección espiritual de Cristo. Me vivificarás y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. La resurrección física. Y aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Oh, hermanos, Él fue restaurado a la presencia del Padre. Veamos en el Salmo 88. Oh Jehová, y yo les voy a ir comentando en medio de la lectura. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, pero esta traducción puede ser: en el día he clamado a ti, y ahora, en la noche, en la oscuridad, en el Seol, estoy delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males, totalmente llena de males. Y mi vida ha llegado al Seol. A la región de los muertos. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, como un hombre sin Dios. Abandonado, cortado como el macho cabrío en el desierto, entre los muertos. Como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. En tierra de desolación y de olvido, me has puesto en el hoyo profundo. Ahí puede traducirse: me has puesto en el hoyo más profundo. Porque hay diferentes niveles de condenación. Y Él fue al peor nivel de condenación porque llevó sobre sí los peores pecados. Lugares tenebrosos, ¿sí? En el abismo, lugar de densa oscuridad y profunda y total tinieblas, muerte y desesperanza. Sobre mí reposa tu ira. Y me has afligido con todas tus ondas, tus juicios han venido sobre mí uno tras otro. Has alejado de mí mis conocidos y me has puesto por abominación a ellos. Ahí estuvo en la cruz. Era abominación a todos ahí en la cruz. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día he extendido a ti mis manos. Escuchen, hermanos. Y aquí
el salmista se hace varias preguntas. A la luz de esto, el salmista está viendo esto y no puede concebir lo que está sucediendo. Y le hace varias preguntas a Dios. Versículo 10. Manifestarás tus maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón. ¿Saben que el Abadón era el lugar de completa destrucción, el mismo infierno? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana, sí, la mañana de la resurrección, mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Sobre mí han pasado tus iras, me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Ahí se puede traducir: y ahora mi compañía son las tinieblas. Esto es exactamente lo que nuestro Mesías experimentó. Esa es exactamente la copa que el Señor le dio a beber, y Él la bebió hasta los sedimentos. Y los sedimentos, lo más espeso de esa copa, fue después que Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. A partir de que Él murió venía lo peor, fue lo peor lo que pasó sobre Él. Y el salmista se hace la pregunta: ¿será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Y las dos cosas sucedieron. A todas estas preguntas Dios responde: sí, los muertos van a ver mis maravillas. Le voy a manifestar mis maravillas a los muertos. Sí, mi verdad será contada en el sepulcro. Una vez que nuestro Señor en su espíritu fue justificado, declarado inocente por el Padre, una vez que el espíritu de nuestro Señor fue vivificado, la vida de Dios descendió al infierno y vivificó el espíritu de Jesús. Una vez que eso sucedió, sucedieron dos cosas en las entrañas de la tierra. Veamos la filmina siguiente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual, sí, no en cuerpo, en el Espíritu, en el cual también fue y predicó. Pero esa palabra predicar significa pregonar, proclamar, anunciar a los espíritus encarcelados en el Seol o en el Hades o en el infierno, los que en otro tiempo desobedecieron. Entonces, hermanos, ¿cómo anunció su verdad en el Abadón? Dios dijo: sí, mi verdad será anunciada en el Abadón. Y Cristo, vivificado en el Espíritu, fue al Hades, al Seol,
no a predicar el evangelio, no a darle buenas nuevas, sino simplemente a anunciar, a pregonar, como lo haría un heraldo. Ahí donde estaban los rebeldes del Antiguo Testamento, no fue a ofrecerles misericordia ni a liberarlos, sino que les fue a decir: ahora yo tengo las llaves del Hades y de la muerte, y de la vida y del cielo, y ahora yo soy Señor de señores y Rey de reyes, y toda lengua confesará que yo soy el Señor, y toda rodilla se doblará. Ahora yo soy Señor aún de la muerte. Ese fue el pregón que fue a anunciar al Hades. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre mi iglesia. Pero había otra cosa que hacer, y era que su misericordia fuera contada en el sepulcro. Y eso es lo siguiente que Cristo hizo, saliendo del Seol, saliendo del infierno. Entonces Cristo dice, el mismo Pedro en la misma epístola dice: pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Y esa palabra sí es de predicación, es de buenas nuevas, es de buenas noticias. Y una vez que el Señor salió del Seol, fue al seno de Abraham, donde estaban los santos del Antiguo Testamento esperando su redención, a decirle: llegó el tiempo, yo soy el conquistador, llegó el tiempo del cumplimiento de sus promesas. Vamos al cielo a presentarnos a nuestro Padre, y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Y esos santos del Antiguo Testamento fueron tomados del seno de Abraham y llevados al paraíso de Dios, donde nos están esperando. Oh, hermanos, y nuestro Señor fue presentado en el cielo a los ángeles, y los ángeles decían: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, poderoso para redimir a su pueblo y temible con sus enemigos. Es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y ahí nuestro Señor fue declarado Hijo de Dios con poder. Y dice que del Hijo, una vez que lo resucitó, dijo del Hijo: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Porque Dios le había dado nueva vida. El que estuvo muerto ahora vive. Ya no solo Hijo de Dios por naturaleza como era antes de la eternidad, ya no solo Hijo de Dios engendrado por el Espíritu Santo, ahora Hijo de Dios por la nueva vida que el Padre le había dado. Lo había resucitado en espíritu y en cuerpo. Oh, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hermanos, la resurrección es nuestra garantía que nuestros pecados han sido perdonados. Es el sello de la obra de redención de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo. Toda la Trinidad estuvo envuelta en nuestra redención. Él experimentó la muerte que nosotros merecíamos para que nosotros recibiéramos la vida de Jesús en sus 3 etapas. Ahora podemos tener la vida de Dios
si recibimos al Señor como nuestro Salvador, si le pedimos perdón de nuestros pecados, si le pedimos al Espíritu Santo que venga a morar en nosotros. Esa es la vida que Dios quiere darnos, vida y vida en abundancia. Y cuando alguno de nosotros parta, hermanos, sabemos que como Él resucitó y nosotros estamos en Él, nosotros también resucitaremos. Y algunos no van a partir, algunos van a estar en vida cuando Él venga. Dice Pablo que eso simplemente sus cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos a la vida eterna con un cuerpo transformado en un momento. Y una vez que partamos, sabemos que si estamos en Él, vamos a tener entonces la vida eterna de Dios. Pónganse de pie, hermanos. El Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús. El Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre, confiaré en mi Salvador. El Señor es mi vida, mi esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús. El Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador, confiaré en mi Salvador. Oh, precioso Salvador, bebiste la copa hasta los sedimentos. Gracias por haber experimentado mi muerte para que yo experimente tu vida. Oh, recibimos esa vida que viene de ti, Señor. Nos aferramos a la vida que viene de ti, a la vida abundante, a la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a la vida eterna, a la resurrección de los muertos. Gracias, Salvador. Gracias, victorioso Salvador, por tu obra eterna, completa. Oh, gracias. Gracias, amado Señor. Gracias. Oh, gracias, Señor. Que veamos, que comprendamos la anchura, la longitud, la dimensión de tu amor por nosotros, Señor, por el altísimo precio que pagaste por nuestra completa redención.
Oh, gracias, 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 Señor, gracias. Oh, gracias, gracias, Señor, gracias. Oh, qué Salvador tenemos, hermanos. Qué precio fue pagado. Qué precio. Qué precio. Bendito sea nuestro Señor. Dice Isaías que Él vería el fruto de la aflicción de su alma y que al ver ese fruto Él diría: Padre, valió la pena haber ido al infierno. Ese fruto somos nosotros, hermanos. Tu vida y mi vida. Amén.